Bien, hoy estará con nosotros Martina Bailón, es maestra, licenciada en Ciencias de la Educación y estudiante de la maestría en Teorías y Prácticas en Educación en la Facultad de Humanidades de la Universidad de la República y es la actual jefa del Departamento de Formación Docente en el Plan Ceibal. La hemos convocado a una conferencia que hemos dado en llamar la tecnología y los procesos educativos. ¿Qué sabíamos del futuro que venía y qué no sabemos del presente que llegó? Como para plantear esa tensión entre pasado, presente y futuro. A los efectos prácticos, Martina va a compartir con nosotros algunas de sus reflexiones. Y bueno, queda habilitado el chat para que, bueno, vayamos haciendo los comentarios que nos merezca la reflexión en el momento o planteando algunas preguntas, como para luego dar lugar a algún intercambio breve, pero intercambio al fin a partir de lo que ella provoque. Yo quedaré un poco más atento al chat y Martina quedará un poco más concentrada en su exposición y en los diálogos que establezca con nosotros. ¿Ah? Adelante, Martina. Gracias. Bueno, muchas gracias Álvaro por la invitación, por este espacio, y muchísimas gracias a todos quienes están hoy formando parte de este espacio. Como bien decía Álvaro, bueno, lindo tema que nos convoca hoy. Linda pregunta, claramente no para responderla ni cerrarla, porque no corresponde cerrar preguntas fundamentalmente cuando pensamos el futuro, cuando nos sentamos a reflexionar sobre educación. Algo que muchas veces, y luego vamos a retomar, que muchas veces esta lógica de lo googleo y encuentro la respuesta a esta cuestión de lo inmediato y el cerrar la instancia de pregunta, es algo que parecería estar muy presente y que tenemos que detenernos a, por lo menos, cuestionar desde la educación. De acuerdo primero al tema que nos convoca, segundo, al momento en que estamos todos viviendo, y tercero, a los temas que se irán abordando, yo armé una presentación como apoyo para ceñirnos a los temas y al tiempo, y también pensé en un plan A, con algunas herramientas que quiero proponer para generar algo así como una conversación, o algo que se le pueda acercar a una conversación, que vamos a ver si nos funciona. En el mejor de los casos no funciona, y tendremos la oportunidad entonces de probarlo también como herramienta para configurar este espacio, y si no nos funciona, habilitaremos el plan B. De todas formas, como plan de contingencia, digamos, está ya a esta altura, viejo y querido chat. Ahí está Álvaro, y están también los compañeros de soporte, o sea que el chat está siempre disponible. Y yo voy ahora a compartir mi pantalla, a ver si ya queda visible para todos. Y voy a habilitar el audio, que después vamos a necesitarlo. Bueno, y acá está el tema que nos convoca hoy. Me pareció importante dejar ahí bien presente el resignificar la educación, y ahí yo dividí este título convocante en cuatro grandes apartados: las tecnologías, los procesos educativos, la cuestión de qué sabíamos del futuro que se nos vino, y qué es lo que no sabemos del presente que llegó. Esos son como las cuatro instancias que vamos a estar recorriendo. Entonces, en esto que les decía de cuáles son estos espacios de intercambio, yo les voy a pedir, no sé con qué están ustedes, si están participando del Zoom desde el celular o desde la computadora. Capaz que los que están desde el celu se complica un poquito más, porque estos espacios de intercambio van a implicar que tengamos o un par de pestañas en la computadora, o que podamos ir con el celular alternando entre más de una pantalla. Cosa que para algunos nos resulta medio cómodo, para otros nos hemos tenido que acostumbrar, y para muchos es una práctica absolutamente corriente. Probablemente los que están cerca de chiquilines más chicos, jóvenes, y muchas veces también muchos adultos, ya a esta altura convivimos con más de una pantalla, el celular conviviendo con la computadora, y en ese multitasking estamos. Entonces, lo primero que aparece allí en pantalla, espacio para compartir preguntas y comentarios,
Este es es una pizarra, que yo ahora les voy a compartir en el chat para que quede más cómodo. Una pizarra como la pizarra del salón, la vieja y querida pizarra, que capaz que estamos extrañando. Bueno, esta pizarra, para el que se sienta cómodo y le guste ir tirando alguna pregunta o comentario, pueden hacerlo. Voy a abrir el chat ahora. A ver si lo tengo mal. Bueno, minimicé todo y se me perdió el chat. Ahora lo busco. Llegué al chat. Bueno, ahí voy a pegar la URL de esta pantalla digital, digamos. Entonces, en esta pizarra, quien quiera ir dejando algún comentario o pregunta, ahí ven que en pantalla se ve que van ingresando algunos anónimos. No les va a pedir ni registrarse, ni loguearse, ni correo. Si les pide eso, vuelvan a la URL porque no están en el lugar correcto. Las coordenadas para esta pizarra es que todos tenemos permiso de edición. O sea, este es un espacio absolutamente colectivo y colaborativo, por lo cual se requiere, como todo espacio colectivo, del manejo común de este espacio. Acá abajo de la flecha hay un icono que dice nota adhesiva al estilo post-it. Si yo aprieto sobre esa nota, voy a poder elegir el color y voy a poder dejar algún comentario, que luego también lo que puedo hacer es moverlo del lugar, ordenarlo, eliminarlo. Cuidado porque se puede eliminar el propio o el ajeno. Entonces al final de la charla volveremos sobre este espacio pizarra, a ver cómo, por ahí alguien pone, vamos bien, perfecto, vamos a volver sobre este espacio. Bueno, vuelvo a la presentación. Ahí queda la pantalla, el que se maneje con más de una pestaña puede tenérselo en una pestaña. En el celu pueden manejarse también, y los que no se sientan cómodos no se preocupen, está el espacio de chat. Y después en algunos momentos de la presentación, como es bastante difícil en un espacio tan multitudinario por Zoom, abrir el micrófono a preguntas en medio de la charla como quizás hubiera querido hacer, les voy a pedir que vayan, ya sea en el celular o en la computadora, que se dirijan a esta dirección, menti.com, www.menti.com. Y en este espacio, que es un espacio de interacción, les va a pedir el código 787213. Ese es el código del espacio en Menti. Ven que acá, cuando yo voy a esta página, lo mismo, no va a pedir ni correo, ningún dato de logueo, salvo el código 787213, si no me lo olvidé. A ver cómo me anda la memoria. Ahí va. Bueno, ese espacio va a quedar por ahí también, y lo vamos a utilizar más adelante. Acá ando con mi pantalla moviendo cosas varias, disculpen los contratiempos. Bueno, volvemos a la presentación, vamos a arrancar ya. Cualquier cosa tenemos a Álvaro en el chat que responde todas las dudas. Suerte, Álvaro. Bueno, no, cualquier cosa, luego más adelante volvemos. Estas son entonces las coordenadas para este espacio de intercambio. Y acá está esta imagen que encontré mientras estaba pensando, no sé cómo llegué a esta imagen, pero bueno, creo que es parte de lo que nos sucede. Ahí hay un par de seres, ratas, ratones, que se encuentran ante esta imagen de usted está aquí, y parece ser que el aquí, bueno, es un lugar complejo, ¿no? Entonces quería traer esta imagen a la que voy a volver más adelante, porque tengo algo que al menos me ha pasado personalmente y como docente, también en mis prácticas como docentes, es que muchas veces nos hemos encontrado en este contexto tan particular a la necesidad de dar respuesta, tomar decisiones y abordar situaciones que quizás son por lo menos alteradas desde esta perspectiva, estando absolutamente inmersos en esta situación y sin posibilidad o espacio para tomar la distancia necesaria, cosa que claramente en esto de resignificar la educación es imprescindible, y por ejemplo, este tipo de espacios de encuentro resultan fundamentales, así como otros espacios que hemos tenido que reinventar desde la distancia, mediados por tecnología. O sea que esto entiendo que es parte de lo que nos está pasando, situación en la que la tecnología
muchas veces viene a sumar un poco de ruido. Parte del contexto actual, algunas cuestiones que me parece interesante poner sobre la mesa, tiene que ver con la sincronía de esta pandemia, la sincronía de la suspensión y continuidad de clases, cosa que aparece allá abajo, y la sincronía a escala mundial, cuestión que no es para nada mejor, y es una tremenda oportunidad para transitar un momento como este, en clave de sincronía, pero en la cual también se juegan claramente los particularismos, ya sea de las situaciones individuales, particulares, de los distintos contextos, familiares, profesionales. Entonces, esto claramente genera una serie de tensiones, particularmente sobre el campo de la educación, que es en lo que estamos trabajando hoy. La alteración del escenario escolar, o de lo escolar, de la mano con seguramente muchas prácticas, o con darnos la oportunidad de poner en juego algunas transformaciones, esto de la transformación y la conservación que se juega en el cotidiano de la educación. Entonces, hay una alteración que está dada por la suspensión de la presencialidad así como la conocíamos, y hay una tensión entre la transformación y la conservación, que algo de esto quiero retomar después. Sobre la crisis no tengo que hablar, hemos ya, creo que hemos escuchado y hemos tenido vastos intercambios en distintos ámbitos, y también ante la crisis, poder ver la crisis como oportunidad resulta también fundamental, y esto del vínculo de la crisis con la oportunidad tiene que ver con el sentido propio de la crisis como oportunidad para el cambio. Teniendo en cuenta que al mismo tiempo, y Scliar habla de los averiados, los rotos, y de los oportunistas, también en este contexto de crisis, con la posibilidad de ver la oportunidad en cada una de las situaciones, también claramente hay algunos aventajados o oportunistas de la situación con distintos sentidos. Estas son algunas ideas que quiero dejar picando. Y después hay otra tensión que tiene que ver con la tensión entre las aperturas y los cierres. Y acá los medios digitales se juegan, y se juegan no solamente cuestiones que tienen que ver con la construcción de subjetividad, con las identidades, con las disposiciones y las configuraciones del espacio de aula, por ejemplo, espacios que se han abierto al hogar, el hogar se ha vuelto un aula y el aula se ha vuelto un hogar, pero también en muchos casos esto dialoga o convive con el cierre o el repliegue, o algunas prácticas que de alguna manera reaccionan ante estas aperturas, porque obviamente la apertura también genera miedo, genera inseguridad, genera un movimiento definitivo del encuadre, así como lo teníamos pensado. Entonces, yéndonos a estos 4 elementos que el título plantea: tecnologías, procesos educativos, qué sabíamos del futuro que venía, y qué sabemos del presente que llegó, voy a tomar algunos pocos elementos que tienen que ver con las tecnologías, o los medios. Más que de tecnología, me gusta hablar de medios digitales, porque quizás ahí recorto, esta presentación se las voy a compartir después, porque incluí varios links que me parece interesante que los tengan a disposición para profundizar. Recordé parte de una nota de David Buckingham, que estuvo en Uruguay hace bien poco, el año pasado, si no me equivoco, y esto es una nota en la diaria. Cuando hablamos de tecnología, muchas veces la tecnología nos remite a herramientas que de alguna manera pueden ser neutrales, a herramientas que no tienen el componente de mediación que sí tienen las tecnologías o los medios digitales. Entonces me parece más productivo, en vez de tecnologías, hablar de medios, de mediadores, de mediaciones. Este es un concepto que ha trabajado Barbero, y Scolari lo redefine y actualiza en hipermediaciones digitales, y vamos a retomar luego un proyecto de investigación bien interesante de Scolari. Entonces creo que este enfoque de entender a los medios digitales como un mediador, nos devuelve la pelota a la cancha a los docentes, la pelota vuelve a la cancha de la pedagogía, porque entonces ya no se trata de una herramienta, no se trata de una herramienta neutra, por ejemplo un Zoom, que se interpone para resolver el encuentro, sino que se trata de un mediador de ese espacio de aula, sobre el cual tengo que tomar una serie de decisiones que son pedagógicas.
La tecnología de alguna manera me ofrece algunas restricciones, habrá o no habrá conectividad, será buena o será mala, habrá espacio en el aula, pero definitivamente las decisiones que tomemos los docentes deben ser pedagógicas. Y acá hay una dificultad que tiene que ver con cuán extranjeros nos sentimos en relación a los medios digitales. Este es un problema que creo yo que en el ámbito de la educación, de nuevo, tenemos que resolverlo con respuestas pedagógicas, porque precisamente estamos en la educación. Bueno, y sobre los procesos educativos, acá me quiero ir a Menti. Quiero pedirles que ya sea en su teléfono o en el navegador, entren allí a menti.com, que puedan poner el código 787213, y vamos a probar a ver si nos resuelva, porque si nos resulta. Quiero preguntarles para ustedes, ¿qué es lo que ustedes entienden, qué es lo que define lo escolar? La respuesta es anónima, o sea, nadie va a saber quién escribió qué, pero sí se trata de configurar un muro, digamos, donde podamos tener interacción con lo que ustedes hoy jerarquizarían sobre lo escolar. O sea, ¿qué es lo escolar? ¿Qué es lo que define lo escolar? Por ahí alguien puso aprendizaje. Esto que aparece ahí en pantalla es una respuesta que alguien dio. Repito, hay que entrar a la página menti.com. El espacio menti.com es solamente para escribir las respuestas. Yo como docente, en este caso, como conferencista, entré a otra dirección y armé les dejo la herramienta después también, para quienes no la conocían. Bueno, y ahí va apareciendo vínculo, interacción, ámbito de aprendizaje, enseñanza, vuelve a aparecer interacción, la presencia, el vínculo tónico emocional, el aprendizaje a partir de vivencias y experiencias propias, el conocimiento, el afecto, supongo que es, la enseñanza, vínculos, relaciones entre sujetos, garantizar el derecho a la educación, vuelven a aparecer los vínculos. Bueno, y probablemente esto no está en la pregunta, pero se las tiro ahora, el intercambio. Les pregunto, les dejo picando la pelota de qué de esto, del vínculo, del afecto, del intercambio, qué de esto hay en lo digital, o en las tecnologías, o en los medios digitales. O sea, que de alguna manera, qué de humano hay en la tecnología. Enseñanza, el vínculo aparece, comunicación, relaciones entre sujetos, bueno, por ahí van apareciendo varias respuestas, vínculo entre pares, docentes, familias, institución. Bien, me voy a ir un ratito de ese espacio, por ahora nos funcionó bastante bien, capaz que a alguien no le anduvo, pero para algunos al menos funcionó. Bueno, yo traje algunos clásicos a esta altura. Y seguro no hay que detenerse acá porque ya es conocido por ustedes, pero me pareció interesante volvernos sobre la forma de lo escolar. O sea, cuáles son las marcas que organizan y producen lo escolar, y que tiene que ver quizás con alguna de las cuestiones que ustedes traían, pero Terrighi ahí trabaja con la separación del niño de su familia, como una cuestión constitutiva de lo escolar, como una marca fundante de lo escolar, la copresencia y simultaneidad del tiempo y espacio, la uniformidad de actividades. O sea, pensemos que esta disposición escolar, que quizás hoy estamos extrañando y que hoy ha sido alterada, en su momento fue algo muy raro y muy extravagante. O sea, que se reunieran los niños por edad, en determinado momento fue algo que la escuela tuvo que instituir, y tuvo que trabajar demasiado para instituirlo como institución, más allá de que hoy nos resulta algo probablemente absolutamente natural. Bueno, la diferenciación de contenidos, la fragmentación y organización de los tiempos de la jornada escolar, y acá me parece interesante empezar a desentrañar qué de esto está presente en las prácticas que hoy estamos pudiendo llevar adelante, con sus características que son muy distintas en lo que puede ser la educación en primera infancia, educación primaria, media, bueno, ni hablar, educación superior. Hay características que han sufrido mayores alteraciones, pero acá lo interesante es empezar a ver, bueno, cuánto de esto todavía permanece en lo que hoy entendemos como dar clase, o las clases que estamos pudiendo llegar adelante, o los espacios de enseñanza o de aprendizaje. Ahí viñaba un poco más
y habla del conjunto de teorías, ideas, principios, normas. Bueno, esto es como una cuestión quizás un poco más profunda, pero de nuevo, ¿cuánto esto está hoy presente en las prácticas? Y me parece interesante traer esto de Frigerio. La forma escolar está naturalizada, pero está a la espera de nuevas preguntas que indaguen acerca de sus efectos y se inquieten por la pertinencia de su continuidad. En una actualidad que quiere escapar de la coyuntura, vaya si esto no es actual, pero que no puede desconocerla. Entonces acá quiero empezar en esta situación en la que estamos en el medio de la tormenta, porque parece que estamos saliendo de la tormenta, pero ahora tenemos que empezar a trabajar en el volver a clases presenciales y en ese híbrido, y vaya si esto otra vez nos vuelve a remover y a generar incertidumbres y cómo lo vamos a resolver. ¿Cuánto nos hemos podido dar el tiempo para pensar qué de aquel formato escolar es lo que es relevante y pertinente sostener y mantener? La charla anterior trabajó sobre varias cuestiones, pero seguramente esto tiene que ver con parte de lo que nos inquieta, por supuesto como docentes, pero probablemente también como madres, como padres. Y bueno, sobre el futuro que venía, en cuanto a la tecnología. ¿Qué es lo que no sabíamos? Yo acá puse algunas cuestiones que buscaban acercarse o que buscaban dar explicación a las formas en las cuales los medios digitales están y estaban alterando y transformando las formas de comunicación, las formas de vinculación, de construcción de subjetividad, etc. Y acá puse algunos apuntes sobre Castells, que él mismo ya se ha discutido con su Castells del 96, pero me parece interesante, y sobre todo esta cuestión de la técnica, la tecnología y la sociedad están necesariamente mutuamente implicados. No hay sobredeterminación posible de la tecnología sobre la sociedad, ni viceversa, y esto es una tensión permanente que nos coloca en lugar ahí. En todo caso, el problema es poder salir de ese lugar de consumidores ávidos de tecnologías, de novedades técnicas, de contenidos, etc. Siemens habla, la perspectiva del conectivismo ya en 2004 ponía a correlacionar, digamos, la lógica de redes con las teorías del aprendizaje, y hay ahí una perspectiva interesante que busca sacarle o explora la dimensión por ejemplo, de la colaboración en el aprendizaje, cómo esto se redimensiona en un contexto de redes, y del 2004 a la actualidad, probablemente se hayan potenciado digamos, la penetración de la idea de redes digitales o redes sociales en la vida cotidiana. Bueno, la aceleración del cambio, cómo se han afectado los mecanismos de validación del conocimiento, y me parece interesante que podamos preguntarnos de forma bien genuina de qué manera valido una información o un conocimiento hoy en día. Y que podemos preguntarle a los chiquilines, ¿a dónde vas a buscar información? ¿Cuáles son tus fuentes válidas de información? Hoy los niños cada vez de forma más temprana empiezan a acceder a fuentes de conocimiento que no tienen necesariamente que ver con el mundo adulto y que no son chequeadas o cotejadas necesariamente con el mundo adulto. Entonces eso a los adultos nos devuelve a la situación de tengo que ir a ver dónde está construyendo su idea sobre el mundo, porque lo están haciendo y de forma mucho más proactiva probablemente de lo que lo hicimos nosotros cuando fuimos niños. La tensión entre divergencia y convergencia en los procesos de innovación, Castells habla sobre esto también, y la creciente globalización, que no es nueva, pero que se va redefiniendo, y de qué manera dialoga con distintos procesos de exclusión, y se hablaba del derecho a la educación. Y acá el concepto de digital puede ser un concepto un poco anacrónico, o sea, anacrónico en tanto asumir que existe una brecha que puede ser superada. Ese concepto es el que es anacrónico. Acá hay nuevas formas hay nuevas brechas que se van abriendo, hay nuevos o distintos mecanismos de exclusión, vinculados a los clásicos mecanismos de exclusión, pero también vinculados, por ejemplo, a las formas de construcción de identidad entre generaciones. Y
Este informe Kids Online, no sé si lo tienen visitado, lo tienen visto. Hay algunos datos que a mí no dejan de sorprenderme. También se los voy a dejar disponible. El informe busca en niños, niñas y adolescentes, explora o indaga algunas prácticas en relación a los usos de Internet. Se llevó adelante, Uruguay formó parte de este proyecto de investigación que se llevó adelante en 2018, y ya en 2018, por ejemplo, el 100% de los niños, niñas y adolescentes se habían conectado a Internet alguna vez, 7 de cada 10 lo hacían diariamente. El celular era el dispositivo más usado, aún en un país como Uruguay, que tiene amplio acceso a medios digitales, fundamentalmente en educación pública. Los niños, niñas y adolescentes no son expertos en el uso de Internet, lo saben. El 36% de ellos, por ejemplo, sabe cómo hacer para que su perfil sea privado. El 64% no lo sabe. Reconocen sus problemas para regular el tiempo en Internet. Yo hice una reducción de los datos que están en el informe. El 50% no siente sensación absoluta de seguridad cuando se conecta a Internet, o sea, la mitad se siente inseguro, sin embargo lo hacen 7 de cada 10 sistemáticamente, y todos alguna vez. Me pregunto acá, ¿cuánto los adultos estamos, no en conocimiento, pero cuánto estamos actuando en relación a esta información? Bueno, 2 de cada 3 reciben consejos de un adulto responsable, 1 de cada 3 no lo recibe. 3 de cada 10, un tercio, creen que sus padres saben poco o nada de lo que hacer en Internet. El 28% sufrió episodios negativos, solo la mitad de ese 28% pidió ayuda, o pidió algún consejo de algún par o de algún adulto. El 42% ha sido contactado por desconocidos, y solamente el 18% de los adultos percibe que los niños han sido contactados por desconocidos. Bueno, esto capaz que es un poco dramático, pero es parte del asunto. Me parece, lo interesante en el caso de este informe tiene que ver con que, al menos yo asumía que los niños, niñas y adolescentes no tenían conciencia sobre alguna de estas cuestiones, pero claramente sí tienen conciencia. De pronto, entre la conciencia y la acción, ahí está la brecha, cuestión que muchas veces nos pasa a los adultos. Sé que esto no es correcto, pero opto por hacerlo de todas maneras. Y acá vuelvo... Martina, hay una preguntita para no dejarla pasar sobre cuál es la muestra de niños, niñas y adolescentes de este informe. Bueno, buena pregunta. Debería volver al informe para no cantar Bien. cuál fue la metodología, pero fue una encuesta, no tengo de memoria la muestra. En todo caso, si puedo la miro para pasarla, y si no está en el informe, porque está claramente detallada la metodología. Bueno, en el caso de este estudio que dirigió Scolari, es un proyecto que se los recomiendo ampliamente a quienes trabajen con, ya a esta altura, niños de quinto o sexto de escuela, son adolescentes o preadolescentes, los recomiendo ampliamente. La pregunta que se hace de este estudio es: ¿qué están haciendo los adolescentes con los medios? Se la hacía en su momento, ¿no? 2016, 2017, en 2019 se presentaron los resultados. De nuevo, sobre esta pregunta, seguramente hay, o tenemos un montón de prejuicios. Probablemente esos prejuicios, si voy a hablar a título personal, tienen que ver con que pierden el tiempo, con que viven en YouTube, con que están consumiendo contenidos poco relevantes. Y sin embargo el estudio releva arriba de 200 competencias o habilidades que los jóvenes desarrollan dentro en esta gráfica. Digamos, ahí se ven en colores las macro competencias, dentro de las cuales se despliegan subcompetencias que tienen que ver con competencias transmedia, volviendo a este concepto de hipermediaciones, y con estrategias de aprendizaje informal. Acá hay una serie de estrategias de enseñanza, de evaluación, de juego, de imitación. Y acá dejo también el enlace a la Encuesta Nacional de Adolescencia y Juventud, que salió el año pasado, se aplicó en 2018 y se presentó en 2019, porque en la propia encuesta en nuestro país de adolescencia y juventud,
muy poco de este tipo de herramientas y espacios que transitan los jóvenes, muy poco de eso está presente. Entonces todavía sigue invisibilizado qué es lo que los jóvenes hacen con los medios, y acá la pregunta es, ¿cuánto desde los sistemas de educación formal o incluso no formal estamos interpretando sobre los conocimientos que desarrollan los jóvenes y las habilidades, y cuánto lo estamos poniendo dentro del flujo de aprendizaje formal, cuánto estamos vinculando esos aprendizajes de pronto informales con los aprendizajes que como sociedad hemos definido que son los conocimientos que las instituciones de educación deben transmitir a las nuevas generaciones, y ahí hay una renuncia que no está en tela de juicio, pero sí claramente poner en relación con las competencias que los jóvenes desarrollan. Y acá el concepto de alfabetización transmedia es un concepto también bien interesante, en el que trabaja, bueno, no solamente Scolari, pero este proyecto lo desarrolla, y al mismo tiempo este proyecto incluye una caja de herramientas con experiencias prácticas y propuestas de abordaje de docentes o educadores de distintas partes del mundo. Por eso me parecía importante traerlo. Y algunas de las conclusiones, hay 7 grandes conclusiones que entran en un tuit. Bueno, esto también tiene una serie de revelaciones que creo que son bien importantes, que tiene que ver con la distribución irregular y probablemente inequitativa de las competencias transmedia entre los adolescentes, tiene que ver con los espacios que los jóvenes validan para acceder al conocimiento, tiene que ver con un sesgo de género en las prácticas de los jóvenes con los medios, y ahí como sociedad tenemos mucho para trabajar, tiene que ver con la conciencia que tienen los jóvenes para adquirir competencias en relación a la prevención de riesgos. O sea, hay conciencia, pero muchas veces lo que faltan son prácticas de cuidado y de prevención de riesgos. Y al mismo tiempo, allí la número 5, los adolescentes aplican estrategias tradicionales de aprendizaje informal dentro de los nuevos entornos digitales. Y esto me parece que está bueno, y empieza a hablar de algunas hibridaciones o transformaciones que claramente los jóvenes ya están haciendo, que probablemente somos los adultos los que vamos un poco más rezagados. Nos queda muy poquito tiempo, quiero pasar a las preguntas, queda una cantidad de cuestiones que quedarán después en la presentación. Esto me parece interesantísimo, no sé si lo tenían visto, Pisitelli lo ha trabajado, filósofo argentino, comunicador, pero esta cuestión de entender el momento donde, yo creo que tenemos un sentimiento de pérdida en cuanto al libro, y a la era Gutenberg que plantea este danés, Lars Ole, como momento hegemónico de desarrollo de la sociedad que conocemos hoy, y a la cual abrazamos en esta crisis o en esta tensión entre la transformación y el cambio. Pues algo que está interesante de ver es, previo a lo que se plantea como paréntesis de Gutenberg, y le saca toda solemnidad a la era Gutenberg, la pone como ahí adentro del paréntesis, previo al paréntesis de Gutenberg, previo a la imprenta, hubo un desarrollo de la sociedad que tenía algunas características, el pre-parentético. La oralidad tenía otro lugar, era más inestable porque estaba mucho más vinculada a la oralidad, contextual, colectivo, recreativo. Y allí en la definición de qué es lo que trae este momento post-Gutenberg, o luego del paréntesis de Gutenberg, tiene que ver con algunas lógicas que muy claramente en algunos campos, como es por ejemplo, el arte, están mucho más presentes, el sampleo, el remixado, la lógica del préstamo, el salirnos de la posesión del conocimiento y el conocimiento asociado al objeto, las prácticas de diseño, apropiación, recontextualización. Entiendo, y como docente me sucede lo mismo, estas prácticas son prácticas que probablemente no sean las más legitimadas en la educación, y probablemente sean las que como docentes más practicamos.
el reuso, el remixado, la reapropiación, el llevar a otros contextos, eso tiene que ver con las prácticas docentes, pero probablemente tiene que ver con prácticas que no necesariamente están legitimados en los espacios de producción del conocimiento más académico. Entonces acá hay una ruptura que creo que como educadores, como docentes, tenemos que tomar la oportunidad y sacarle un buen partido. Bueno, en cuanto al futuro que llegó, me voy a pasar un poco por arriba, traigo a Corea y Leibowitz en esta cuestión de la destitución. Creo que sigue habiendo, de nuevo, un planteo muy, muy válido hoy en día. Cuando estamos parados en la lógica de la destitución, estamos parados en lo que nos falta, en el rastreo de las ausencias. Lo escolar está en disputa desde hace, no sabría ahora desde cuándo, pero está en disputa. Y me parece fundamental poder pasar a una lógica de composición, o sea, rastrear qué es lo que está presente. Entonces les pido que vuelvan a Menti, y les pido entonces que ahí ustedes puedan identificar qué es lo que hoy efectivamente está presente en sus clases, o en sus prácticas de enseñanza, sea como sean hoy. ¿Cuáles son las presencias? ¿Qué es lo que sí hay? No importa si es nuevo, no importa si es diferente, no importa si es válido, pero ¿qué es lo que está presente en la enseñanza hoy? Y tengo que cambiar yo la pregunta acá. Ahí va. Para los que se sumaron, hay que ir a menti.com, ya sea en el celular, en el navegador del celular o en la computadora, y tienen que agregar el código 787213, y por ahí alguien puso reflexión, les va a pedir palabras, pueden agregar más de una vez, y lo que aparece ahí en pantalla se va formando una nube de palabras sumando lo que ustedes van agregando. Bueno, autonomía se mantiene ahí en el centro de la cuestión. Reflexión, intercambio, comunicación, vínculo. El vínculo aparece que estaba hoy presente al principio. La palabra, la interacción, tolerancia, compromiso, cercanías, pertinencia social, la estrategia, la tecnología, el afecto, el vínculo. Probablemente quizás les resuene a ustedes estas cuestiones que tienen que ver con el afecto, con el vínculo. Es probable, o al menos a mí como docente me pasa, no siempre termino del todo conforme, pero es probable que esta comunicación, estas formas de implicación, llevan un desgaste muy particular, porque para los que somos docentes hay mucho del cuerpo que se pone en el aula, mucho más probablemente, y lamentablemente en la educación inicial ponemos menos el cuerpo cuanto más avanzamos en la educación, pero ese cansancio del cuerpo que se pone en escena es muy distinto sí, claramente, al cansancio psíquico, digamos, como ese desdoblamiento, ¿no? El agotamiento psíquico por generar el vínculo, el afecto con un cuerpo que está en otra posición. Entonces ahí, al menos a mí me pasa, no sé si a ustedes, hay como una experiencia que es completamente nueva, de la cual claramente yo quiero volver a la anterior, ¿no? Pero bueno, es nueva y es diferente. Bueno, y siguen llegando palabras, comunicación, y fíjense que la comunicación probablemente es el mayor de los problemas de la humanidad. Aparece presente, probablemente, no lo sé, infiero, aparece presente como cuestión, entre todas las comillas positivas, pero probablemente también como problema, porque los problemas de incomunicación también están muy presentes. Bueno, y autonomía, está buenísimo, me voy a ir de ahí, después voy a guardar y a compartirles las respuestas.
El tema de la autonomía se ha llevado grandes discusiones en cuanto a la implicancia de la familia, sobre todo en los niños más pequeños. Ese ha sido un tema vedette, y no siempre por cuestiones positivas. Yo creo que nos ha obligado también a reinventarnos y a generar estrategias de implicación de lo familiar en lo escolar. Voy a ir cerrando, estamos ya pasados. Vos decime, Álvaro, pero voy a ir cerrando y voy a dejar para que naveguen después en el resto del contenido, así abrimos a las preguntas. Antes de cerrar, quiero dejarles el viejo triángulo, la vieja relación con el conocimiento, docente, estudiante, conocimiento, y me parece interesante traer la perspectiva de Cristóbal Cobo. En la innovación pendiente él plantea la relevancia de pensar en esta otra tríada de los contenidos, que no necesariamente son conocimientos, él lo plantea como contenido, en relación a los contextos. Vaya si la educación tiene todo un trabajo de vinculación y adecuación de los contenidos y los contextos, y acá el planteo que hace Cobo en la innovación pendiente es: no hemos pensado lo suficiente en los contenedores. Y le pone esa palabra, cuando habla de contenedores habla de mediadores. El libro de texto, la computadora, internet, las fotocopias, la biblioteca, los libros, el pizarrón, etc. Y hay todo un planteo súper interesante sobre el rol en la mediación y de los distintos mediadores en la educación, y particularmente en un contexto digital. Entonces esto me parece algo interesante. Ahí me animé a plantear, a dibujar una cosa estrambótica, pero tiene que ver con esto, yo diría obligarnos a repensar el lugar que tienen los contenedores, y precisamente porque en un artículo que salió hace bien poquito de Elmburg, él lo que dice es: una plataforma mal diseñada puede perjudicar a un proyecto, claramente. Una mala plataforma, si Zoom se nos cae, claramente nos arruinaba la charla. Pero una plataforma diseñada no es garantía de éxito, y eso claramente lo sabemos. Sin embargo, él lo que plantea es: hoy en día la clave de la enseñanza en línea, y esto no es educación a distancia, esto es educación en emergencia. Lo que estamos haciendo, lo que estamos llevando adelante, no son cursos en línea. Los cursos en línea tienen otra lógica, tienen otras formas de producción, de distribución, etc. La enseñanza en línea en este contexto de emergencia no es la elección de herramientas, y muchas veces el error que cometemos es anteponer la herramienta y pensar luego qué podemos hacer con la herramienta. Ahí lo que yo recomendaría es darle vuelta a la cuestión: ¿qué es lo que yo quiero hacer? Y después salir a buscar contactos entre mis estudiantes, entre mis colegas, de qué es lo que hay que puede darme cuenta de esta necesidad que tengo. Entonces, la clave de la enseñanza en línea no es la elección de herramientas, sino la calidad de los aprendizajes de los estudiantes usando esas herramientas. Y sobre esta cuestión de los aprendizajes de los estudiantes, bueno, ahí tenemos mucho que ver como docentes, y es esto que decía de la vuelta de la pelota al terreno de la pedagogía. Yo lo voy a dejar para después, porque me quiero ir a las preguntas, y lo voy a proponer como un jueguito de recorrida. En este caso esto es un Genially, es una herramienta para generar, presentaciones interactivas, o puede ser infografías, etc. Me spoileé yo sola la presentación. Bueno, nada, acá quería jugar con la planificación, más que como plan, con un objetivo claro al que quiero llegar, como pensar en la planificación como un mapa de disposiciones que tiene que ser abierto. Ustedes lo ponían ahí, debe ser flexible, y en este contexto tiene que estar en estrecha vinculación con el lugar donde están cada uno de los nodos, de los puntos conectados. Entonces quiero dejarles en este mapa raro, para los que hayan seguido esta serie de Game of Thrones, ahí podrán identificar que se trata de Game of Thrones, y ahí les van a encontrar en cada uno de los indicadores una serie de contenidos en los que hemos trabajado desde Ceibal con artistas, en unos espacios de formación,
y en relación a esos mini contenidos, algunos conceptos que para mí son bien importantes. Pero bueno, esto se los voy a dejar como chapa para los que les dé interés y quieran seguir después. Álvaro, si te parece, nos dedicamos si hay tiempo, a las preguntas. Bien de bien, Martina, muchas gracias. Creo que ha sido bastante esclarecedor y amplio el repertorio de planteos y conceptos como para darnos un tiempo para la reflexión y para conversar. No ha habido tantas preguntas, las pueden hacer llegar ahora. Creo que hay alguna planteada en el Bit que tú señalabas en el primer link. No sé si puedes retomar vos de allí Sí, claro, nos vamos. Sí, algunos obvio. pegotines, y si el resto de los que estamos aquí lo podemos ver, si nos compartís pantalla. Y a partir de ahí Obvio, dialogamos. claro. Gracias por el Este, recordatorio, porque si hay gente si hay personas que no se pudieron contactar allá y todavía no hicieron llegar alguna pregunta, lo podemos hacer mediante levantando la mano. Somos 80 y tantos, 80 y algo, pero levantando la manito capaz que nos organizamos. ¿Qué dice por ahí, Martina? A ver. bueno, por acá dice, ¿cuáles podrían ser nuevas preguntas para hacerse siguiendo a Frigerio? Bien, y ahí sobre las preguntas está bueno porque hay algo que me parece interesante. Y otra, ¿se nos está volviendo más claro el futuro que viene? Bueno, ahí mismo si alguien quiere como aventurarse a poner un comentario, está abierta la pizarra. Yo en cuanto a esto, al post celeste, yo ahí lo que plantearía, o lo que resulta, me parece que puede ser interesante, es darnos la chance de abrirnos genuinamente a las preguntas que tengan nuestros estudiantes, que puedan tener, incluso en un contexto como el que estamos viviendo hoy, claramente es un contexto absolutamente removedor. Claramente, uno a veces abre la pregunta y se abre un universo, uno tiene que abrir espacios que luego pueda sostener y encuadrar en el espacio, en la clase o en el ámbito en el que se está trabajando, pero creo que ahí hay una clave. Claro, estamos en un momento donde se ha vuelto a la centralidad del estudiante. No se trata de que el estudiante es el niño, el joven es el centro de la educación y hay que ir en estos planteos de la infancia, digamos, malvada o gobernando a los adultos destituidos, sino que se trata de esta operación genuina de poder plantear, y de hecho en educación, por ahí creo que va un poco de lo interesante de las modalidades que plantean el trabajo sobre proyectos, el trabajo basado en retos, o por resolución de problemas. Cuando hablamos de problemas, debe ser un problema genuino para quienes están en la cancha, que son los estudiantes. Entonces ahí creo que hay una buena clave. Me parece que este momento bien complicado de crisis nos ha planteado un escenario de restricción cuando trabajamos en procesos creativos que pueden tener que ver con el diseño, con el rediseño de los espacios de aprendizaje. Muchas veces los contextos restrictivos son los mejores contextos para innovar. El tema está en que no nos hemos podido dar como sociedad estos espacios para acordar, por ejemplo, y me voy a meter en un tema recontra escabroso, y recomiendo la charla de Rebeca Abramovich, que fue la semana pasada, sobre evaluación. No tenemos claridad como sociedad sobre si estamos dispuestos a repensar la evaluación. Y piensen en los países que están terminando su ciclo educativo. En los países del norte, por suerte, no nos tocó en esta. Pero ahí hay un tema absolutamente complicado, porque lo que se juega, digamos, en la evaluación, así como la piensa nuestra sociedad, hay otros sistemas educativos que trabajan distinto la evaluación, muy desvinculada del control de aprendizajes adquiridos, pero nosotros estamos donde estamos, y hay muchos colectivos docentes, instituciones que se han tomado este momento para repensar en la alteración, por ejemplo, de la evaluación, y estamos ahora como en un corte, en el clásico corte, ¿no? Primer corte de
evaluación. Entonces, esa es una pregunta bien genuina, para plantearnos, por ejemplo, dentro de un colectivo docente, o para plantear junto con los estudiantes, porque, por ejemplo, herramientas para trabajar, digitales para trabajar sobre el autoaprendizaje, sobre la autoevaluación, hay un montón. Podemos trabajar con rúbricas, podemos trabajar con lógica de validación o comentarios entre pares, eso es mucho más, quizás más fácil hacerlo en un formato digital, e incluso con niños pequeños, no solamente con estudiantes grandes. Pero ahí hay que repensar. Entonces, esas preguntas de fondo yo creo que pueden ser provocadoras. Bueno, ¿para qué evaluar? ¿No? ¿Qué es lo que vamos a evaluar? ¿Qué es lo que estamos en condiciones de evaluar? ¿Qué es lo que fue interesante aprender para vos en este momento? Esto también se ha puesto sobre la mesa. ¿Qué es lo que sí están aprendiendo los chiquilines desde sus casas? Que capaz que es bastante distinto a lo que había planeado como docente. Si Sí, querés, ahí hay un par de preguntitas más, pero también algunos estaban dale. viendo la posibilidad de visualizar la nube de palabras del Menti. Sí, Si podías pasar a esa pantalla. ahí la Ay, están viendo. a ver, sí, yo por lo menos sí. Ah, ahí va. Ya te digo cómo quedó. Ahí está. Quedó ahí una comunicación y autonomía bien grandotas en el medio. Eso es lo que Sí, tenés tú. Está, sí. bien. Comunicación, autonomía, Y el afecto también ahí en el centro. sí, ¿Tá? Si querés retomar alguno de los posts que ahí está. va. Bueno, y ahí se había venido a ver cuáles podrían ser cómo incluir a los estudiantes que no acceden a las tecnologías. Bueno, este es un tema bien interesante y nos devuelve una complejidad con la que nosotros ya estábamos lidiando en el aula, que tiene que ver con la diversidad. Y que tiene que ver otra vez con las marcas fundantes de los sistemas educativos en los cuales operamos, que seguimos trabajando con el supuesto de homogeneidad. Y con las configuraciones de aula que tenemos, claramente, un docente con 30 estudiantes, bueno, exploramos estrategias para corrernos de una lógica de clases positiva, con una propuesta única para todos, asumiendo que todos están aprendiendo al mismo ritmo, lo exploramos, pero convengamos que muchas veces no están dadas las condiciones. Entonces aparece el trabajo en duplas, que es una buena estrategia, por ejemplo, para diversificar las propuestas en el aula, y esta pregunta nos trae esto. Es muy difícil que con un único diseño de clase, que con una única propuesta de clase, podamos llegar a todos. Es muy difícil. Y esto se plantea de forma bien clara en esta situación con gurises que no tienen acceso a Internet, que de pronto no pueden sostener un Zoom. Y eso forma parte de las situaciones a las que nos estamos enfrentando hoy. Pero esta misma situación tiene otras formas en el aula. De pronto con gurises que no logran la atención o por algún motivo particular, no prestaron atención hoy, o que no logran a la clase, o que están en la clase, pero su cabeza está en otro lado, esto nos pasa a todos. Y entonces, claramente la respuesta no es demasiado, ¿cómo decirlo? No es demasiado grata, porque yo creo que ahí la respuesta es, y es algo que yo en mi caso que trabajo en formación docente, claro, son estudiantes adultos, pero lo que hemos visto es que cuando uno devuelve el problema al colectivo, o sea, hay situaciones de estudiantes que no están pudiendo seguir con la clase, muchas veces también es el propio colectivo el que plantea y propone situaciones que permiten abordar esa situación. Entonces ahí nos pasamos o nos acercamos a una lógica un poco más inclusiva, trayendo el problema adentro del Zoom, porque hay algunos que no están, y qué estrategias podemos desarrollar. Los docentes tenemos nuestra responsabilidad, las instituciones también, los sistemas de educación también, pero claramente tampoco podemos esperar a que llegue el 1 de mes y el alumno pueda cargar datos en el teléfono y volver a subirse a los Zoom, por ejemplo. Pero ahí yo al menos me he encontrado como muy sorprendida en las estrategias que de forma colectiva, solidaria, empática, también se empiezan a desarrollar de forma no tan centralizada en el docente. Y esto tiene que ver con lo digital, la distribución en nodos. Hay estrategias muy concretas de
de trabajar con materiales analógicos, se ha vuelto, por ejemplo, a la radio, en muchos casos, por ejemplo, una llamada por teléfono, porque muchas veces el caso de no hay acceso a internet, quizás ese es un primer problema, pero de pronto hay otros problemas detrás. Entonces, quizás ahí se trata en cómo destrabar o cómo generar el mecanismo de acceso, sabiendo que no es uno mismo para todos. No tengo, digamos, solución para ese problema, pero me parece una buena pregunta para repensar y pensar de qué manera podemos trabajar en una educación más inclusiva en términos generales. Porque esto concretamente acá aparece en relación a la conectividad, pero hay distintas situaciones de exclusión de un aula o de una clase. Muy bien. Si podés devolver, ahí va, eso, para verlo un ratito más. Nos decían algunos, como no todos tal vez estén habituados a la herramienta, aclarar que las palabras que están más grandes es porque se han mencionado más veces. En la nube de palabras hay una relación entre el tamaño de la palabra y la cantidad de veces que fue nombrada. ¿Tá? Eso como para que lo veamos ahí. Y bueno, si me devolvés a la pantalla donde estamos casi todos, no sé si todos, Eva, como para por lo menos despedirme de algunos que son los que estamos intercambiando miradas, y un saludo a todos los que no aparecen en la pantalla. Pero agradecerte, Martina, por estas reflexiones, estos planteos. Queda también bueno, los deberes para nosotros de compartir luego las presentaciones, estos conceptos, los links que nos llevan a estas herramientas que también se pueden aprovechar. Muchas otras preguntas que pueden quedar en el tintero nos van a ir surgiendo con el paso del tiempo, de los minutos. Y bueno, queda también abierta la invitación para la tercer y último encuentro el martes que viene, precisamente de algunos elementos que Martina ha dejado como preguntas en torno a la evaluación, es decir, de toda esta cuestión vinculada con lo tecnológico, y con el telón de fondo de la autorregulación que nos dejaba Daniel el martes pasado, ir hacia específicamente el tema de la evaluación. Mientras tanto, durante la semana, ustedes nos pueden hacer llegar más inquietudes o más preguntas o planteos acerca de estas cuestiones, si aquí no da el tiempo para todos, obviamente, donde se dejan algunos campos abiertos y otras cuestiones como para ir profundizando con el tiempo. Muchas gracias a todos, nos estamos viendo, y será hasta el martes que viene. Arriba, chau, chau.